Una excusa más para comprar un Apple TV. Ahora que Apple ha permitido los emuladores en todos sus dispositivos, gracias a RetroArch podemos emular juegos de consolas como PlayStation, Super Nintendo, Sega, PSP, Nintendo 64 y muchas más directamente desde nuestro Apple TV. No te lo puedes perder. Bueno, primero vamos a ir a la App Store. Vamos a buscar RetroArch. Yo ya la tengo instalada, entonces solo la voy a abrir. Aquí nos va a aparecer una IP, que es la que usaremos en nuestro navegador para poder pasar nuestros juegos o nuestros ROMs. Así es como se ve la interfaz para nosotros pasar nuestros archivos. Ahí pues coloqué el nombre de mi Apple TV. Podemos poner la IP directamente. Para pasar los rooms solo nos vamos a ir a RetroArch, creamos una carpeta. Yo creo una que se llama rooms. Ahí vamos a organizar nuestros juegos como nosotros queramos. Los subimos normal. Si tienen de pronto problemas con BIOS o alguna cosa, sus BIOS los van a colocar ahí. Vamos ahora a cargar uno de los juegos que hemos subido. Vamos a cargar contenido, descargas, y ahí nos vamos a la ruta en donde tenemos nuestros ROMs. Yo en este caso voy a cargar uno de PlayStation, un juego que me gustó mucho que se llama Soul River. En este punto quiero comentarles que si no tienen BIOS de PlayStation pueden usar el núcleo que está abajo, el que dice Rearmed. Ese les va a funcionar muy bien. Ya si quieren cacharrear un poquito más la configuración de los núcleos, pueden mejorar la resolución para que se vean los modelados mucho mejor y no se vean tan pixelado. Es genial porque puedes jugar tus juegos de antes pero con una resolución muy buena. Si este video les ha sido de ayuda, no olviden suscribirse. Bueno, aquí ya tenemos nuestro juego cargado. Pueden ver que funciona súper bien. También pueden ampliarlo completo a la pantalla hacia los lados. Eso ya lo pueden mirar en las configuraciones del núcleo. Yo en estos momentos le tengo conectado un control de Xbox y funciona perfectamente. Vamos a cambiar el juego, coloquemos uno de Mario, uno de Nintendo. Podemos colocar. Y pueden ver que funciona súper bien, súper rápido. Es muy fluido, no he notado cuelgues ni nada, entonces pueden disfrutar de una experiencia muy buena emulando sus consolas retros desde el Apple TV.